Qué bendiciones poder compartir juntos una semana más de nuestros grupos bíblicos y de nuestros grupos de crecimiento y discipulado Sigue. Estamos muy agradecidos de poder entrar a tu casa con palabra de Dios y sobre todo en un tiempo de crecimiento, de discipulado, de desarrollo. Yo quiero continuar con lo que estábamos hablando la semana pasada en nuestros grupos bíblicos y en nuestros grupos Sígueme. Comenzamos una serie que se llama Reconstruyendo los Fundamentos. Decíamos la semana pasada que no existe persona, familia, iglesia ni ciudad fuerte con fundamentos débiles. Es por eso que nosotros necesitamos volver a las bases, reconstruir las bases. Y cuando hablamos de las bases estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿sí? Las leyes y estos principios bíblicos y espirituales que Dios nos dejó para cada uno de nosotros. Los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí hace muchos años atrás, no solo marcaron la ley del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sino que también trazaron la ley de la Biblia entera, ¿sí? Pero nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, amantes de la palabra, tenemos que conocerlas, conocer la palabra y conocer estos principios bíblicos que son los 10 mandamientos. Tenemos que conocerlos, establecerlos, obedecerlos, ¿sí? En ningún momento Dios dijo que los 10 mandamientos tuvieran fecha de vencimiento o fecha de caducidad por paso del tiempo. Por lo tanto, si había gente que todavía se estaba preguntando si los 10 mandamientos todavía están vigentes, la respuesta es sí. Los 10 mandamientos todavía siguen siendo vigentes para cada uno de nosotros. Y mucho más para aquellos que creemos y amamos la palabra de Dios. Nosotros somos los encargados de seguir promoviendo y de seguir impulsando estos principios espirituales que traen tanta bendición, traen a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra ciudad. La semana pasada estuvimos hablando del primer mandamiento. Y esta semana vamos a ver el segundo y el tercero, así que rápidamente vamos a pasar a estudiar cada uno de ellos. El segundo mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Quiero que puedas acompañarme y leerlo conmigo. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento que vemos hoy es lo que el Señor nos deja en estos textos. No te harás imagen, no tendrás ídolos. Ahora la pregunta que surge para nosotros es: ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa o persona que tome el enfoque fuera de Dios. Eso es un ídolo. Cuando alguna cosa o persona toma el primer lugar en nuestra vida, ya Dios no es Dios, sino que el ídolo se vuelve el enfoque principal de nuestra vida. Idolatrar justamente significa darle valor más a algo o a alguien que a Dios mismo. Entonces, en este segundo mandamiento nos encontramos con que Dios nos quiere enseñar acerca de no tener imágenes, ¿sí? Para adorarle debemos hacerlo del modo que Él ha establecido en su palabra. Él nos dejó enseñanzas acerca de cómo Él quiere que nosotros le adoremos. Y precisamente también en los 10 mandamientos nos dejó bien en claro cómo Él no quiere que le adoremos. Él no quiere que lo adoremos a través de imágenes ni de semejanzas de Dios, ni de nada que uno crea que se parezca a Dios. Entonces, este es el segundo mandamiento. Este segundo mandamiento no solo prohíbe la fabricación de imágenes, sino que también prohíbe la adoración a Dios de una forma engañosa o de una forma falsa. ¿Cómo es eso? Ahora más adelante lo vamos a ver. Este segundo mandamiento no solo se refiere a imágenes, ¿sí? Cuando hablamos de imágenes, nos estamos refiriendo justamente a ídolos, a imágenes, a muñecos, sean de oro, de plata, de yeso, de madera, del material que sea, ante los cuales las personas se postran,
piden, agradecen, prenden velas, hacen caminatas, sacrificios. De diferentes maneras la gente busca adorar imágenes de la religión que sea. No solo nos referimos a la religión católica, nos referimos a otras religiones también, inclusive a otras sectas o como querramos llamarle. Todo lo que incluye imágenes está fuera de la voluntad de Dios. O sea, Dios no quiere que le adoremos a través de imágenes. Y este mandamiento prohíbe justamente usar cualquier cosa que sea semejanza del cielo, de la tierra, de lo que hay en el mar o debajo de la tierra para adorar a Dios o adorar como un Dios. Entonces se incluyen todo tipo de objetos y no solo imágenes, sino cuando hablamos también de adorar ídolos, hablamos de amuletos, estampitas, objetos que a veces la gente guarda o retiene o adora, creyendo que eso lo va a librar del mal o creyendo que eso lo va a librar de enfermedades, de peligros, cintitas, crucifijos, diferentes elementos que utiliza la gente creyendo que eso lo va a librar y haciendo de eso un Dios. Ahora, este mandamiento a nosotros nos prohíbe el uso de figuras o estatuas, inclusive del Jesús humano. Hasta vemos gente adorando a cuadros o a fotos de cómo sería Jesús, ¿verdad? Entonces, inclusive hasta eso, la palabra de Dios nos prohíbe en este segundo mandamiento. Lo cierto es que muchas personas que quizás me están escuchando hoy, quizás se convirtieron al Señor, recibieron la verdad y entendieron de que esta no era la forma en que Dios quería que los adoremos, y muchos han quitado imágenes de sus casas, pero lo cierto es que muchas personas aún continúan teniendo ídolos. Muchas personas creyentes en el Señor ya no tienen quizás imágenes ni ningún objeto de adoración, pero aún así siguen teniendo ídolos. Ídolos como la familia, ídolos como el trabajo, ídolos como las riquezas, el cuerpo, el auto, la casa, una persona, una cosa, un pasatiempo que inclusive muchas veces también ocupa el lugar de Dios. Todo aquello que ocupa tu atención, tu energía, tu enfoque, más que Dios, eso se volvió un ídolo. Entonces, ¿por qué Dios prohíbe la adoración a otros dioses? ¿O por qué Dios prohíbe que nosotros no tengamos ídolos? Justamente porque ninguna representación que el hombre intente hacer de Dios puede realmente reflejar su naturaleza y su carácter. Nada de lo que nosotros creamos, esto se parece a Dios o esto es como Dios, nada de eso puede reflejar a quien realmente es Dios, su naturaleza y su carácter. Porque inclusive algunas cosas que aunque puedan representarlo, nosotros sabemos por la palabra que Dios es espíritu. Por lo tanto, ningún tipo de imagen puede identificar a Dios. Juan capítulo 4 verso 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Acá es cuando el Señor nos está diciendo cómo Él quiere que nosotros le adoremos. Eso significa que no hay ningún elemento en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda reflejar ni un solo atributo de Dios. Quizás a veces decimos, bueno, esto capaz que representa a Dios, no se le acerca ni a los talones a los atributos de Dios. Dios en realidad lo que está buscando es que nosotros postremos nuestro corazón y nuestra voluntad delante de Él y no nuestras rodillas ante imágenes o ante objetos que nosotros pensamos que es Dios. Lo que Dios está buscando es una adoración genuina, una adoración del corazón, una adoración en el espíritu. Eso es realmente lo que Dios busca y espera de cada uno de nosotros. Las imágenes a nosotros nos pueden llevar a practicar un rito externo, pero Dios realmente está buscando nuestra adoración del corazón, algo que salga de adentro, algo que sea interno. Eso es realmente lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Muchas veces vemos personas que se inclinan ante imágenes, ¿sí?,
pero su corazón no ha sido sometido al Señor. No han sometido su voluntad a Dios. Se inclinan ante imágenes, ante objetos, ¿sí? o ante aquello que para ellos representa a Dios, pero su voluntad aún no se inclina al Señor. Entonces, lo que Dios nos está desafiando a nosotros es adorarlo de corazón, adorarlo en espíritu. Y saben que adorar a Dios trae un montón de beneficios sobre nuestra vida. Me gusta lo que dice el Salmo 34:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este texto nos recuerda lo que hablábamos la semana pasada cuando leíamos Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Son pasajes que están conectados. Lo que el Salmo 37 nos está diciendo es que si nosotros buscamos nuestra felicidad en el Señor, si nosotros ponemos nuestra plenitud en Dios, si nosotros nos deleitamos en Él, si aprendemos a amarlo, a adorarlo como Él quiere, a ponerlo en el primer lugar como realmente Él se merece en nuestra vida y no en lo material, no en otras personas. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón y nuestro deleite y nuestra alegría hacia el Señor, Él se encarga de conceder los deseos de nuestro corazón. Por eso uno de los beneficios de adorar a Dios en espíritu y adorar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, es que Dios se encarga de las añadiduras, Dios se encarga de sumar a nuestra vida aquello que nos falta, aquello que anhelamos, aquello que deseamos. Si Él es primero en nuestra vida y si Él es primero en nuestra adoración, Dios siempre va a suplir todo lo que falta. Otro texto que me gusta es el de 2 Corintios 3:18, que dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Hay una frase que alguien dijo alguna vez, que nosotros nos parecemos a aquellos que adoramos, aquello que adoramos. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros adoramos a Dios, por fe lo hacemos en el Espíritu, nosotros somos transformados, nosotros cada vez nos vamos a parecer más a Él. Es lo que nos dice 2 Corintios 8, que cada vez que nosotros nos rendimos al Señor, miramos al Señor, adoramos al Señor, cada vez más su gloria se va reflejando en nosotros y cada vez más Él nos va haciendo semejantes a su Hijo Jesucristo. Por eso este es otro beneficio de saber adorar solamente al Señor nuestro Dios, de que cada vez nos vamos pareciendo más a aquel que nosotros adoramos. Ahora, hay un tercer mandamiento que también nos deja el Señor en los 10 mandamientos. Ya hablamos de poner a Dios primero en nuestra vida, hablamos de adorar solamente al Señor y nada que se le parezca, ni imágenes, ni objetos, inclusive no adorar otras, o no darle el lugar de Dios a otras cosas y personas en nuestra vida. Y ahora quiero que podamos hablar acerca de este tercer mandamiento que el Señor nos deja en la palabra de Dios. En el versículo 7 del capítulo 20 de Éxodo dice lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, este tercer mandamiento nos habla de no tomar el nombre de Dios en vano. Nuestro Señor, Jehová, nuestro Dios, Él es santo. Su palabra nos enseña que Él es santo y su nombre también es santo. El salmista en el Salmo 29:2, él dijo, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Su nombre es un nombre santo. El mismo Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar a través de el Padre Nuestro, Él comenzó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Eso qué significa? Que el nombre de nuestro Dios es un nombre santo. Es por esa razón que el Señor también nos manda a no utilizar su nombre en vano, sin sentido o sin propósito. Para los judíos el nombre de Jehová era tan santo que ellos no se atrevían a pronunciarlo. Ellos no se atrevían a decirlo por temor a equivocarse o para no violar este tercer mandamiento. Entonces ellos, para referirse al Señor o a nuestro Dios, ellos utilizaban o se referían a Él como el Adonai, mi Señor. Ese era el nombre que ellos utilizaban para referirse a Dios.
Ahora, este mandamiento a nosotros nos enseña de que Dios está buscando de que nosotros mantengamos una conciencia continua de su presencia en nuestras vidas y una adoración continua a nuestro Dios. Este tercer mandamiento justamente prohíbe el uso del nombre de nuestro Dios de manera profana, de manera vana o sin sentido. Cuando el texto dice no tomarás, justamente se está refiriendo a no pronunciar el nombre de Dios de manera irracional, sin sentido, sin propósito, o hacerlo de manera ofensiva, usándolo mal, usándolo en medio quizás de una mentira, de un engaño. Entonces, no tomarás se refiere justamente a no pronunciar el nombre de Dios sin sentido. Luego dice en vano. Esa palabra en vano significa que no tenemos que tomar el nombre de Dios de manera vacía, de manera hipócrita, sin un propósito o sin una conciencia real del significado de su nombre. Y luego cuando habla del nombre de Dios, justamente el nombre de Dios significa toda la verdad de Dios, todo lo que ha sido revelado acerca de Él. ¿Sí? Dios en todos sus atributos y toda su esencia. Por eso este mandamiento busca que nosotros tengamos conciencia de todo esto, de quién es el Dios al que nosotros amamos, servimos, adoramos. Es un Dios que tiene un montón de atributos y cuando hablamos de su nombre justamente estamos hablando de la esencia de nuestro Dios, la esencia misma de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado en cómo nosotros utilizamos el nombre de Dios. Dios a través de diferentes momentos en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Él utiliza Él se hace llamar a través de diferentes palabras reflejando sus atributos, sus cualidades. Los nombres más comunes que por ahí vemos en la palabra de Dios ante los cuales Él se manifestó su carácter, manifestó su esencia, lo vemos en diferentes oportunidades. Uno de esos es Jehová o Yahvé, que significa justamente el Dios verdadero, ese Dios de pacto, es la esencia misma de Dios. Hay otro nombre que también se utiliza mucho en el Antiguo Testamento que es Elohim, que es el omnipotente, el creador, el que sostiene todas las cosas. Otro nombre que refleja otro atributo de Dios es Jehová Jireh, significa Jehová proveerá. Otro nombre, Jehová Rafa, el Señor cura. Jehová Nisi, el Señor es nuestro estandarte o nuestra bandera. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Tzidkenu, el Señor es nuestra justicia. Jehová Shammah, el Señor está presente. El Shaddai, el Todopoderoso. El Elión, que es el Señor. Adonai, que significa el Dios eterno, y este era uno de los nombres más comunes que usaba el pueblo hebreo para referirse a Dios, Adonai, el eterno. El Olam, el Señor de los ejércitos. Jehová Sabaoth, el Dios todopoderoso. Y estos son algunos de los nombres ante los cuales Dios revela su esencia y sus atributos, nombres de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento el Señor Jesús utiliza diferentes adjetivos o nombres para referirse a su esencia y a su propósito. Jesús mismo se refería a Él mismo diciendo, yo soy la puerta, yo soy la luz de este mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad, la vida. Diferentes atributos que reflejan el carácter y la esencia de nuestro Dios. Ahora, ¿de qué manera nosotros tomamos el nombre de Dios en vano? Porque en muchas oportunidades lo hemos hecho y a veces sin darnos cuenta estamos utilizando el nombre de Dios en vano, rompiendo este tercer mandamiento. Una de las formas en las que nosotros tomamos el nombre de Dios en vano es cuando se lo usa de manera irreverente, irrespetuosa o insolente. En muchas oportunidades escuchamos decir a algunas personas que se refieren a Dios como el flaco, el barba, el jefe, el mandamás, mi presidente, el de arriba, ¿sí? Y a veces son algunas formas en que las personas se refieren a Dios. Ahora, aquellos que trabajan en relación de dependencia y que tienen un jefe, yo podría asegurar que ninguno se atrevería a ponerle ese tipo de sobrenombre a su jefe y decírselo en la cara.
porque sería una falta de respeto. Entonces, si a nuestros jefes los tratamos con respeto y honra, ¿cuánto más a nuestro Dios? Muchas veces nuestros símbolos patrios se los trata con reverencia, con respeto, y a veces vemos que a Dios o las cosas de Dios uno lo tiene de menos o lo desprecia con diferentes adjetivos o cosas que uno dice en cuanto a Dios. Entonces, nuestro Dios justamente tiene el poder de dar vida y de quitarla, es el Dios creador, es el Dios todopoderoso. ¿Cómo nosotros no vamos a tratar su nombre como santo? ¿Cómo nosotros no vamos a reverenciar su nombre? Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo nosotros utilizamos el nombre del Señor. Otra oportunidad en la que a veces usamos el nombre de Dios en vano es cuando uno lo usa para hacer juramentos. En la antigüedad, los judíos hacían juramentos en la vida cotidiana, ya sea para dar fe de su palabra o para sellar un negocio. Entonces ellos hacían algunos tipos de juramentos. Es más, el juramento era una ordenanza divina, lo encontramos en las leyes que Dios le da a Moisés en varias oportunidades que se habla de los juramentos. Pero llegó un tiempo que para los israelitas era tan común y era una costumbre el tema de los juramentos que muchas veces ellos prometían o juraban cosas y realmente no las cumplían. Entonces llegaba el punto de que para poder que tenga peso la palabra del juramento, algunos llegaban a jurar por el cielo, algunos llegaban a jurar por la tierra, por Jerusalén, llegaban a jurar inclusive por su cabeza, por su vida misma. Entonces fue por eso que nuestro Jesús nos llama la atención en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 34 al 37, y Él dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Nosotros como creyentes en el Señor tenemos que aprender a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y no hay necesidad de inclusive usar el nombre de Dios para jurar por alguna situación. A veces escuchamos, y es muy común, la gente decir: te lo juro por Dios, te lo juro por mi vida, te lo juro por el cielo. ¿Sí? O inclusive a veces hasta por algún familiar. Ahora, ¿es que el Señor está prohibiendo que hagamos juramentos? No está prohibiendo que hagamos juramentos en los tribunales o en actos solemnes. No es eso, simplemente lo que el Señor está queriendo es que en nuestra vida haya honradez, no haya engaño, ¿sí? Entonces, que no sea necesario tener que jurar por algo mayor para que la gente pueda confiar en nosotros. Por eso dice que su sí sea sí, su no sea no. Que nuestra vida sea íntegra de tal manera que uno no tenga que andar rebuscándose garantías en un nombre mayor para poder tener la garantía de que mi palabra tiene peso. Entonces, en segundo lugar, muchas veces a través de juramentos uno utiliza el nombre de Dios en vano. En tercer lugar, usamos el nombre de Dios en vano cuando justificamos actividades demoníacas. Y esto lamentablemente es muy común hoy, lo ha sido toda la historia de la humanidad, ¿sí? El nombre de Dios se utiliza también para prácticas ocultistas. Ahora, en las religiones paganas, la gente creía que si ellos utilizaban el nombre de su Dios, ahí contenía un poder mágico. Entonces se usaban los nombres de diferentes dioses para exorcismos o para conjuros. Ahora, cuando leemos en el libro de los Hechos, vemos diferentes episodios donde algunos exorcistas invocaban el nombre de nuestro Señor para poder llevar adelante sus cuestiones ahí, sus trabajos, y vemos cómo ellos han fracasado. En diferentes oportunidades vemos cómo los apóstoles confrontaban con este tipo de personas que realizaban prácticas ocultistas utilizando el nombre de Dios, creyendo de que si lo hacían eso iba a tener algún poder mágico o iba a provocar algo diferente. En la actualidad nosotros vemos que ocurre lo mismo.
Muchas veces escuchamos brujos, hechiceros, curanderos, parapsicólogos y toda esa clase de personas que realizan estos tipos de cultos o de ritos de diferente índole ocultista, que utilizan el nombre de Dios como para que la gente tuviera mayor credibilidad o como para que la gente se sintiera en confianza y se acercara a este tipo de rituales, ¿sí? Pero tengamos mucho cuidado, que gente que trabaja en lo oculto utilice el nombre de Dios no significa que esté del lado de Dios y ni siquiera significa que Dios esté de acuerdo con lo que estén haciendo. La palabra de Dios en diferentes oportunidades en el Antiguo Testamento, el Señor dice que ese tipo de prácticas son abominación para Él. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros escuchamos a alguien que utiliza el nombre de Dios para realizar algún tipo de estas prácticas. Y por último, ¿de qué manera nosotros utilizamos el nombre de Dios en vano? Cuando decimos que somos cristianos y no actuamos como tal. Y esto es fuerte, porque esto nos llega a cada uno de nosotros, porque una de las formas más comunes de tomar el nombre de Dios en vano es cuando decimos que creemos en Él, que somos creyentes, nos identificamos como cristianos en el Señor, pero no practicamos o no practicamos lo que nosotros predicamos. Nuestra vida no es un ejemplo de eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado en diferentes conversaciones o cuántas veces hay gente no creyente que se ha acercado y nos ha dicho, pero esa persona no era cristiana? ¿O un cristiano puede hacer lo que esa persona hizo? Muchas veces hay gente que insulta, engaña, miente y lleva adelante un estilo de vida que no condice con lo que predica. Entonces, cuando nosotros vivimos de esa manera, nosotros estamos utilizando el nombre de Dios en vano también. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador del rey o de un presidente nunca va a actuar por separado de lo que ese nombre significa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que somos cristianos, nos identificamos como hijos de Dios y como embajadores de Dios, nuestra vida debe condecir, nuestra vida debe ser un reflejo de Dios. No podemos decir que vivimos como cristianos o que somos cristianos y utilizar ese nombre de cristianos y a su vez una vida que nada tiene que ver con nuestro Dios. Cuando nosotros vivimos así, también estamos utilizando el nombre de Dios en vano. Fuerte, ¿verdad? Quiero terminar con esto. Hemos visto muchos ejemplos hoy cómo hay gente que rompe el segundo y el tercer mandamiento, algunos adorando imágenes y otros a lo mejor no adoran imágenes, pero sí tienen ídolos, tienen cosas que ocupan el lugar de Dios o personas que ocupan el lugar que Dios se merece. Y también hemos visto cómo muchas personas rompen el tercer mandamiento utilizando el nombre de Dios en vano, ¿sí? Pero amada iglesia, amigo, hermano, hermana que me estás escuchando, yo quiero hoy desafiarte a que nosotros podamos vivir como dignos embajadores y representantes de un Dios que es santo. Nuestro Dios es santo, su nombre es santo y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos por vivir en santidad, por ser un reflejo de la gloria de Dios, y no tomar su nombre en vano, ¿sí? Para asuntos que quizás no son importantes o son sin sentido. Así que yo quiero desafiarte en este día a que podamos revisar nuestra vida, rever nuestro estilo de vida y realmente si hemos estado teniendo ídolos o imágenes, hemos estado adorando a Dios de manera equivocada, podamos hacer un cambio. Y también si nos hemos dado cuenta que utilizamos el nombre de Dios de manera inconsciente, irreverente, o lo hemos utilizado de manera consciente pero para engañar, o nuestro estilo de vida no ha sido de acuerdo a ese Dios que nosotros predicamos, yo creo que estamos a tiempo de poder reconstruir las bases de nuestra vida. ¿Qué te parece si oramos frente a esta palabra y le pedimos a Dios que nos ayude a poder ser obedientes a estos mandamientos?
Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, porque ella es tan clara que nos habla, nos corrige, nos edifica. Señor, nosotros frente a tu palabra queremos en primer lugar pedirte perdón porque en muchas oportunidades quizás no hemos adorado imágenes ni objetos que te representen a ti, pero sí hemos tenido ídolos. Hemos adorado cosas o personas que han tomado tu lugar en nuestra vida, porque muchas veces quizás hemos invertido nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero en aquellas cosas que toman tu lugar y que roban tu lugar de nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, por haberte fallado en este mandamiento. Hoy queremos hacer el compromiso de adorarte solamente a ti y adorarte de la manera en que tú quieres que lo hagamos, de corazón. Hoy, Señor, queremos rendir nuestra vida como una ofrenda de adoración a ti, rendirte nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser a ti y solamente a ti, Señor. Que nuestro tiempo, que nuestra energía, que nuestro dinero, que toda nuestra vida pueda girar alrededor tuyo, Señor. Y también, Padre, frente al tercer mandamiento, también queremos pedirte perdón porque muchas veces de nuestra boca ha salido tu nombre usado de manera incorrecta, de manera irrespetuosa. A veces no lo hemos hecho consciente, Señor, pero no hemos usado tu nombre como es digno de ser usado. Señor, oramos para que en nuestra boca siempre podamos tener el cuidado de hablar tu nombre y hacerlo con respeto, con honra, con temor, valorándote en todas nuestras palabras, Señor. Y también oramos, Padre, para que nos ayudes a poder llevar un estilo de vida acorde a nuestra fe. Señor, que tú nos ayudes a poder caminar y vivir alineados a los principios de tu palabra, a los principios de tus mandamientos, Señor, y que nosotros podamos ser embajadores fieles, que podamos ser reflejo fiel de tu presencia en nuestra vida. Bendigo esta palabra y bendigo a cada persona que la está escuchando. Oro para que sea fundamento, base y sea, Señor, de edificación para cada una de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana estudiando nuevamente los mandamientos de Dios.